Dios es un Dios maravilloso. Esta mañana estaremos compartiendo con ustedes nada más y nada menos que una parte de la historia bíblica que no muchos conocen, ¿no? Y es nada menos y nada más que el periodo del libro de Jueces, ¿no? Y bonito porque este periodo del libro de Jueces es un periodo que nos da un termómetro bíblico, profético del tiempo que estamos viviendo, aunque no lo creas, ¿no? Sabemos que el libro de los Jueces aparece como un posterior, ¿no?, capítulo a la vida de Moisés y de Josué, ¿no?, que fueron líderes visibles que Israel tenía. Literalmente se dice que algo pasó durante el liderazgo de Josué, que básicamente no quedó un líder, ¿verdad?, que pudiese gobernar la nación. Y por eso, curiosamente, de alguna manera, ¿no?, se cree que Samuel fue el que escribió este libro de Jueces, ¿no?, aparentemente. Pero lo importante de esto es de que, aunque pudiese sonar muy aburrido, te pido que por favor pongas atención, porque esta predicación te va a dar la pauta de qué tiempo estamos viviendo, si estamos viviendo un tiempo final o no. Termina este libro de los Jueces en el capítulo número 21 y verso número 25, de casualidad, no sé, pero el Espíritu de Dios puso este versículo 25 al final del libro, antes que comience el libro de Ruth, y dice así: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y vuelvo a leer otra vez, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y literalmente nos damos cuenta pues que es como el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hay una falta de liderazgo literalmente. Y lo que sucedía en aquel tiempo era que el pueblo de Israel se perdía detrás de todas las naciones que habían en la tierra prometida. Acuérdate que en la tierra prometida estaba el Jebuseo, el Gergeseo, el Amorreo, el Jebuseo, todas esas tribus, ¿verdad?, que eran de la tierra de Canaán. Tierras que eran literalmente entregadas en las manos del pueblo de Israel, pero no sé, era como que Dios les había entregado la tierra, pero ellos no terminaban de entender lo que Dios les había entregado, ¿verdad? La bendición que Dios les había dado, ellos no la podían percibir. Una de las cosas curiosas que suceden en el libro de Jueces, cuando comienza el libro, es que dice que vinieron y consultaron a Dios quién iba a ir para que ellos pudieran comenzar a obtener sus tierras, ¿no? Y literalmente pues ya Dios le había repartido a cada tribu su tierra, pero me parece que como que eran vagos y siempre preguntaban a ver quién iba a ir con ellos para ayudarlos a conquistar la tierra. Debió haber sido lo siguiente, o sea, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Zabulón, a las diferentes tribus se les entregó su territorio, cada quien debió haber peleado por su propio territorio. Pero más sin embargo dice allí en el principio del libro que ellos vinieron para consultarle a Dios quién va a ir con nosotros para poder ir a conquistar la tierra. Entonces Dios designó a la tribu de Judá: Judá irá con ustedes, ¿no? Esto siempre tiene un contexto bastante espiritual porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, viene de la tribu de Judá. Y siento yo que si nosotros tenemos al Señor, nosotros no tenemos que preguntar quién está con nosotros, quién está a favor o quién en contra. No es la clave para el cristiano para vivir una vida de victoria, porque vivimos un tiempo muy malo, un tiempo donde literalmente pues estamos en un problema social o caos político, caos financiero. Vemos que esta pandemia está oprimiendo al mundo. Ahora mismo se cree que si el gobierno no ayuda, por ejemplo en Estados Unidos, no, ya te imaginas en el resto del mundo, pero si el gobierno no da otro paquete de estímulo para las empresas, se cree que en los próximos días habrá un colapso financiero. Precisamente porque la gente no podrá, con todas las restricciones que han habido, la gente no ha podido crecer financieramente, no pueden sostener las empresas, los negocios que tenían. Y pues el paisaje en el futuro no pinta muy bien, ¿no? Y de hecho estamos viendo el libro de Jueces, no sé que sea una incidencia de Dios, ¿no? Porque ayer precisamente se nombró la persona que va a tomar posesión, ¿verdad?, de esta vacante que ha quedado en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y precisamente era eso, ¿no?, lo que Dios tuvo que sacar en el tiempo de los jueces. Dice que Israel, ¿verdad?, se pervertía, se iba detrás de los Baales, se metía en idolatría, o sea, caía en una época de pecado, ¿verdad?, desobediencia. Cada quien, como dice el último versículo, hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Y es el tiempo que estamos viendo. Siento que
la familia a través de esta pandemia hemos sido más unidos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque los que somos cristianos entendemos el concepto de familia. Esto me da la pauta para decirte a ti que también la iglesia se debe conducir como una familia, no como una empresa, no como un negocio. Pues ya cuando las personas piensan que la iglesia es una empresa o un negocio, pues ahí es donde viene la corrupción en cuanto a todo, ¿no? Porque la iglesia es la autoridad máxima de una ciudad. Y aunque se ponen jueces y gobernantes y alcaldes y se eligen presidentes, pero la iglesia es la que tiene la luz, ¿verdad? Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Cuando la iglesia, el carácter espiritual de una nación se corrompe, entonces se corrompe el resto de la nación. Lo que estoy tratando de decirte a ti es de que es culpa de la iglesia lo que está pasando a todo nivel. Es porque la iglesia no ha alumbrado. La iglesia más bien en lugar de alumbrar se ha entenebrecido, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Romanos que se entenebreció su corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y creo que la iglesia se ha envuelto en la necedad del mismo problema de siempre, la necedad del dinero, el dinero o el énfasis en las doctrinas apóstatas, ¿verdad? De la superprosperidad han corrompido la iglesia a nivel mundial. Y lastimosamente de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Ha salido el evangelio para el mundo entero y la base de esta nación es la que ha bendecido a esta nación porque la base de esta nación está en la palabra de Dios. Pero, como siempre, ¿no? El dinero corrompe. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y hemos visto pues que muchos ministerios han sido afectados por estas enseñanzas acerca de la plata, y ahí es donde se ha comenzado a corromper la iglesia y luego se corrompe la nación. Eso tú lo puedes ver bien clarito, porque si la iglesia ora, hermanos, si la iglesia está sana, si la iglesia está en lo correcto, entonces la nación puede prevalecer. Eso te demuestra exactamente, porque hay un dicho que dice que la historia se repite. Entonces lo que estamos viendo hoy con Estados Unidos no es nuevo, ¿no? En toda la historia de la humanidad siempre Dios ha bendecido una nación, y Israel es el ejemplo clásico de una nación que busca a Dios, Dios la bendice. Una nación que se aparta de Dios, viene maldición sobre esa nación. Es tan claro como eso, no tiene ninguna vuelta de hoja, como se dice, ¿no? Una de las cosas que podemos ver es que Dios, ¿verdad? En medio de la apostasía, Él trae su gracia, porque en aquel tiempo, aunque Israel estaba mal, Dios siempre levantaba un hombre o una mujer que pudiese dirigir la nación y llevarla de regreso a restaurar la nación en su comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, en medio de la apostasía, Dios siempre trae una bendición, y por eso hoy pues estamos en esta nación, ¿verdad? Buscando que se elijan personas que tengan temor de Dios. Esto le garantiza a la nación existencia, porque o arreglamos esto o lo que esperamos es un desastre nacional, precisamente porque se corrompe la moralidad y luego pues viene un desastre nacional, porque todo va mal, como hoy en día lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Más que simplemente ir directo a una historia aquí en el libro de Jueces, quiero que nosotros analicemos juntos el planeta o mundo. Es el sistema que los hombres impíos, ¿ok? Un impío es un hombre que no tiene a Dios. Un hombre impío que ha desarrollado un sistema, el sistema que hoy vemos, ¿verdad? Que se revela contra la ley de Dios, por ejemplo, ¿no? Esto es una de las cosas típicas que uno ve con respecto a lo que está pasando, especialmente en el mundo el día de hoy. Por eso queremos saber en qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo estamos viviendo. ¿Habrá solución, un resultado positivo después de todo esto, verdad? Yo creo que sí, pero todo depende del cristiano y cómo el cristiano esté reaccionando a lo que está viendo, verdad, a lo que estamos presenciando hoy. El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, les escribió esto, les dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, nosotros seguimos creyendo y Dios sigue enfatizando que el evangelio es la solución, ¿verdad?, para una nación que está en crisis. Porque primeramente digo, la apostasía religiosa es el primer paso.
Luego viene la decadencia moral, ¿te das cuenta? O sea, el problema es cuando la iglesia se corrompe y la iglesia se mete al mundo. Cuando la iglesia comienza a funcionar como un negocio, como una empresa, ya básicamente viene la decadencia moral, ¿no? Ahí es donde comienzan los problemas de faldas, ahí es donde comienza el adulterio, la promiscuidad, y eso lo vemos constantemente, lo vemos en las sectas, ¿verdad? Como la corrupción moral, ¿verdad? Cómo comienza el problema sexual, ¿verdad? Después del apartarse de la palabra de Dios. Y eso es típico de toda historia. Acuérdate que la historia se repite. No hay que inventar nada. Solo hay que ir al pasado para ver qué es lo que va a pasar hoy. Porque de la misma forma que Dios lidió con las naciones anteriormente, Dios va a lidiar con esta nación y con las naciones del mundo el día de hoy. Así le pasó al imperio babilónico, le pasó al imperio medo-persa, a los romanos, ¿verdad? Y así mismo los imperios suben, pero cuando los imperios no respetan a Dios, los imperios tienen que caer, ¿verdad? Por lo tanto, después de la decadencia moral, entonces viene la anarquía política. ¿Qué te parece? O sea, esto le pasaba a Israel. Esto le pasó a las naciones del pasado. Vuelvo y repito, primero viene la apostasía religiosa, después viene la decadencia moral, ¿verdad? Ya hay como quien dicen, todo se vale. Ahí estamos viendo la corrupción moral de toda la sociedad, básicamente como Sodoma y Gomorra. Y después de todo eso, entonces viene lo que se conoce como la anarquía política, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es precisamente síntomas de una nación que está a punto de ser destruida. Hay un general de la Segunda Guerra Mundial que fue el general Douglas MacArthur, que dijo unas palabras que realmente son muy importantes y te las voy a citar textualmente así como él las dijo, ¿no? Y dijo estas palabras el general Douglas MacArthur, un hombre prominente, general que dirigió, ¿verdad?, el ejército de Estados Unidos, un hombre que aparte de ser un hombre de guerra era un hombre muy inteligente, y dijo estas palabras: en esta hora de tanta conmoción, de deterioro moral, cuando el poder político extiende su corrupción creciente de costumbres, es esencial que se movilice toda fuerza espiritual para defender la base sobre la cual esta nación fue fundada, ¿no? Y se refiere a los Estados Unidos. Esto es en los años 30, ya te imaginas tú, estamos en el 2020, dice, porque esa base, ¿verdad?, es la que hizo, ¿verdad?, el impulso para que nuestro crecimiento moral y nacional se efectuase, ¿no? Esa base espiritual fue la que hizo que tuviésemos una base. Dice, si no defendemos esa base, ¿verdad?, simplemente, dice, o hay un despertamiento espiritual para superar la caída moral, ¿verdad?, o simplemente habrá un deterioro progresivo, el cual conducirá a un final desastre nacional, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Puramente palabras de un general de guerra, ¿no? Y hoy nosotros como hombres de guerra, como mujeres de guerra, que somos la iglesia del Señor, tenemos, hermanos, literalmente que ponernos las pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente como sucedía en el libro de los jueces, dice que Dios levantaba líderes locales, ¿no?, para poder ser usados por Dios, para poder levantar, ¿verdad?, la bandera del Espíritu Santo, la bandera del Señor, la bandera del Evangelio, y luchar por nuestras familias, luchar por nuestros hijos, luchar por lo que tenemos, ¿no? Y entender que la autoridad máxima de una iglesia, de una ciudad, perdón, de una nación, es la iglesia del Señor. Qué bueno que pongamos jueces que se inclinen al corazón de Dios, pues eso está bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Inclusive, y otra vez, una vez más, te exhorto para que votes, para que ejerzas tu voto, para que hagas lo correcto. No envíes por correo, andas en Home Depot, andas en todos lados, sal de tu casa en noviembre y vete un momentito a la urna y ejerce tu voto, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros luchemos por esta nación, pero más que hacerlo de una manera cívica, como te lo estoy indicando ahora mismo, hagámoslo de una manera espiritual, hermano. Animémonos, creámosle a Dios. Dios siempre se glorifica en la vida de las personas. Escogí la vida de Gedeón, de todos los jueces que hay aquí en este libro, después de haberte dado un pedacito histórico, ¿verdad? De en qué momento estaba Israel acá. Es el mismo momento que está Estados Unidos. La historia se repite, la iglesia falla,
la iglesia se envuelve en basura, en cosas que no debe, y entonces pues viene la corrupción moral, y después de la corrupción moral viene la anarquía política, que es lo que estamos viviendo. Pero, por supuesto, como sucedía en el tiempo de Israel, ¿verdad? Dios levanta hombres y mujeres para que hablemos su palabra, ¿verdad? Tenemos que animarnos, tenemos que creer que aunque no tengamos fuerza, que aunque veamos que todo está oscuro y que parece como si no pudiésemos resolver la situación, yo quiero decirte que para Dios nada es imposible. Dice que cuando el Señor se le aparece a Gedeón, Gedeón estaba atemorizado, escondiendo el trigo de los madianitas, ¿no? Nunca Israel tuvo lucha con una sola nación durante el tiempo de los jueces, sino que aparecían problemas por medio de grupos, ¿verdad? Bandas armadas, delincuentes, que aparecían para amenazar, ¿verdad?, el área donde ellos vivían. Y entonces Gedeón pues estaba atemorizado. El Señor se le aparece y lo exhorta. Y le dice, varón esforzado y valiente, ¿no? Y es lo que Dios le está diciendo a la iglesia, lo que te está diciendo a ti, varón esforzado y valiente. Acuérdate que el esfuerzo, hermano, es algo típico que le sucedió a Josué, que era un gran líder, ¿no? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿no? No tenemos que entrar en política, no tenemos que entrar en polémica de ideas. No, esto es, dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que creerle a Dios que Dios nos va a bendecir, que Dios nos ha puesto en esta hora para un momento crucial, para algo protagónico. Ayer tuvimos una marcha en el mall, ¿verdad? En Washington, de la iglesia cristiana. Miles y miles de hermanos estuvieron en esa marcha, creo que estaba dirigida por Franklin Graham, que es hijo de Billy Graham. Y realmente pues es una bendición poder ver, ¿verdad?, que esta nación vive espiritualmente todavía. Y nosotros nos unimos precisamente a eso. Tenemos que orar, tenemos que presentar delante de Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, entender que aunque hay pecado y abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia de Dios, y Dios nos va a dar instrucciones de cómo alcanzar la victoria, ¿no? El Señor fue claro con Gedeón, le dijo, ve con esta tu fuerza. Gedeón tenía baja estima, le dijo, yo soy el más pequeño de mis hermanos, mi familia es pobre, pero el Señor le dijo, yo te envío. Le dijo el Señor, respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal, ¿verdad? Y aquí comienza esta famosa predicación de Gedeón, donde Gedeón siempre pide señales, ¿no? Y Dios le dice, póngase recto, mijo, póngase recto, deje los Baales. Acuérdate que Baal significa el Dios de la carne, por eso la palabra carnaval, ¿verdad? La palabra carnaval es precisamente eso, el Dios de la carne, ¿verdad? El culto a la carne. Los cristianos están carnales, hay muchos cristianos atados a la pornografía, hay mucho cristiano sucio en su mente, en su corazón, ¿verdad? Tenemos que dejar eso, tenemos que responderle a Dios claramente, tenemos que consagrar nuestras vidas, tenemos que salir del mundo, tenemos que prepararnos porque Dios va a buscar hombres y mujeres para usar en el último tiempo, pero Dios no puede usar vasos sucios, hermano. Dios quiere que nosotros nos consagremos, que hagamos las cosas bien, que saquemos el odio del corazón, la rencilla, la falta de perdón. El cristiano tiene que estar sano, tiene que estar bendecido por el Señor, tiene que estar en comunión, tiene que tener una vida de oración, ¿no? El Señor mandó a Gedeón a derribar una estatua que tenía en la casa de su familia. Había una estatua en la casa de Gedeón, y él agarró unos bueyes, derribó la estatua, lo cual le causó un problema con la comunidad, ¿verdad? Por eso digo yo que no hay que avergonzarse del evangelio, hay que predicar hoy más que nunca. Hoy los cristianos estamos calladitos, nos tienen intimidados, nos da miedo todo. Y hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a decir las verdades, vamos a decir lo que es, vamos a presentar nuestro punto de vista. Es cierto que nosotros no podemos convencer a los demás de lo que creen, pero como dije siempre, nadie puede subestimar el poder de una semilla. Tú siempre tienes que sembrar tu semilla, siempre tienes que dar tu parecer, tu punto de vista, no te dé vergüenza eso. Vuelvo y repito, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. O sea, pues nosotros no tenemos que vigilar si el tipo es homosexual, si el tipo es impío, si es pagano, si es cristiano, si es católico, tiene otra religión. Usted lo que tiene que hacer es compartir el evangelio, ¿verdad? Hablar del Señor. Eso fue lo que el Señor le pidió a Gedeón. Le dijo, ve con esta tu fuerza. Le digo, yo te mando, no te envío yo, le dijo el Señor. Como quien dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy más que nunca, aunque parece que la iglesia estuviera toda apabullada y toda apaleada, ¿no? Precisamente por la apostasía y por las mañas de gente corrupta, como dice el apóstol Pedro, nubes sin agua, dice, llevadas por todo viento de doctrina, ¿verdad? Gente floja, que se interesaron más en las cosas de aquí abajo en lugar de interesarse en las cosas de arriba. Pero el Señor tiene un remanente, Dios tiene una iglesia, dice que Él viene por una iglesia y tú y yo tenemos que estar en ella. Y la única forma de estar en ella es entender que a pesar de la debilidad, a pesar de no tener fuerza, como dice en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿va? Lo único que Dios quiere es una iglesia que guarde la palabra y que no niegue el nombre de Jesús, sino que tengamos el valor de compartir el evangelio a toda persona que se nos presenta, ¿no? Porque acuérdate que lo único que toma para que el mal avance es que las gentes buenas se caen en la boca. Por eso el Señor nos está mandando a abrir la boca, a orar, a ejercer voto, a hacer todo lo posible como hijos de Dios. Y con amor, por supuesto, espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? El self-control. No podemos dejarnos llevar por las carnalidades, no podemos dejarnos llevar por el mundo. Tenemos que mantenernos firmes porque la hora es final, hermano. Ese es el tiempo que estamos viviendo, es hora final. Te lo voy a volver a repetir. Primero viene la apostasía religiosa, después viene la decadencia moral y luego viene la anarquía política. Y como dijo el general Douglas MacArthur, digo, si no nos ponemos las pilas para levantar, ¿verdad? Con la oración y la palabra de Dios, poder contrarrestar la inmoralidad, entonces lo que vamos a tener es simplemente un desastre nacional. Y es precisamente porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. El Señor, cuando Gedeón tomó esas medidas, entonces, fíjate tú, dice que él tocó una trompeta, un cuerno, y dice que se le juntaron a Gedeón miles y miles de personas, ¿verdad? Pero Gedeón, como tú y como yo, siempre queremos estar probando al Señor, ¿verdad? Bueno, si el Señor hace esto es porque Él quiere esto, si el Señor hace lo otro es porque Él quiere lo otro. Entonces estamos probando al Señor, ¿verdad? Y la verdad que no hay que tentar al Señor, hermano. Si Dios nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso es lo que hay que hacer. Es un mandamiento, no es un choice, no es, bueno, si quieres o cuando tengas tiempo. No, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Las cosas por las cuales los impíos se preocupan, porque la gente tiene miedo de lo que va a pasar con la economía, ¿no? La gente tiene miedo de lo que va a pasar de aquí con las elecciones, al otro año. O sea, hay gente que está totalmente paralizada. Pero nosotros no nos vamos a paralizar, nosotros nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Usted se va a levantar con sus ideas, todo lo que usted tiene planeado, realícelo y hágalo en el nombre de Jesús. Porque nosotros no dependemos de quién quede de presidente o si nos mandan un dinero del gobierno. Nosotros estamos en las manos del Señor. Y cuando uno está en las manos del Señor, el Señor se glorifica, hermano. Él no tiene problema en hacerte llegar a ti bendición, aunque la situación esté mala allá afuera. Porque tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre nosotros nacerá la luz del Señor, y eso hay que creerlo más que nunca. El Señor tiene una bendición que viene hacia ti. Te lo voy a volver a decir, el Señor tiene una gran bendición que viene hacia ti. En este tiempo donde los impíos están colapsando, nosotros los hijos de Dios vamos a brillar como las estrellas del firmamento, ¿ok? Dios nos va a poner en posición especial, en posición estratégica para poder alcanzar las promesas que Dios nos prometió. Y este es el momento. Y no estamos hablando simplemente de cosas materiales, hermano. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de ir un poquito más arriba de donde hemos estado, ¿no? Yo sé que muchas personas están pensando en la retirada, pero nosotros estamos pensando en la extensión, en la avanzada del reino de Dios. A pesar de todos los pronósticos, Dios se va a glorificar. Dice que Gedeón le dijo al Señor, si estás conmigo, te voy a poner un pañuelito acá, ¿no? Ustedes saben toda esa historia, ¿no? Que quería que el pañuelo estuviera seco y al otro día que el pañuelo estuviera mojado. En fin, tienes tiempo de leer la historia de Gedeón en tu casa. Yo no tengo tiempo de leerla toda porque el tiempo avanza. Pero lo que sucedió fue que Dios le concedió
Dios le concedió eso, sus 3 peticiones, ¿no? Entonces dijo, ay, ahora sí sé que Dios está conmigo, pues ahora voy a hacer lo que me propuse, ¿no? Y de pronto el Señor le dice, mira, la gente que tienes es mucha, ¿verdad? Pruébame a esta gente, averigua quién está atemorizado. Dice que se devolvieron 1,000, hermano. Solo le quedaron como 10,000 personas de las 35,000 que se le habían juntado, ¿no? Y luego de eso el Señor le dice, todavía es mucha la gente que tienes. Ve y llévalos a un arroyo, le dice, para probarlos ahí en el arroyo. Entonces, bueno, dice que el Señor le pidió a Gedeón que les dijera que bebieran agua, ¿no? Y el Señor le dijo, los que se tiren de cabeza a beber agua, estos no van contigo. Y los que beban agua de una manera decente, estos van contigo. Pastor, ¿y por qué tú haces esas cosas raras? Porque, hermano, Dios así funciona y así trabaja. Amén. A Dios no se le puede decir hazlo de esta manera. Dios hace cosas raras, hermano. Y por eso te digo yo que con mucha más razón tenemos que creer que Dios nos puede bendecir. Porque Dios hace cosas raras, hermano. El Dios que nosotros servimos no sigue las leyes naturales. En el desierto, regularmente el pan tendría que haber salido del piso, ¿no? De la tierra es que sale el pan. Pero en el desierto cayó del cielo, hermano, ¿verdad? Eso te da a entender a ti que a Dios no se le puede poner molde ni patrón. Nosotros simplemente, casi como una locura, porque dice que el evangelio para los que se pierden es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Entonces nosotros literalmente pues tenemos que vivir con esta locura del evangelio, ¿no? Creer que Dios multiplica los panes y los peces, que Dios sana a los enfermos, que Dios liberta a los cautivos y que no hay poder de este mundo que pueda contra el poder de Dios. Acuérdate que dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya el Señor nos dio al Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí hay una aparición en la vida de Gedeón. Dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y es el que le habla a Gedeón. A nosotros ya no se nos tiene que aparecer el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es una manifestación del Cristo preencarnado, ¿no? Dios era tan misericordioso que se le aparecía a esta gente en una forma física visible para poderles dirigir y poderles hablar para que creyeran. Nosotros, hermanos, ya tenemos el evangelio completo. Ya el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, ya murió en la cruz, resucitó de los muertos para nuestra justificación. Ya nosotros somos salvos, ya el Señor Jesús está adentro de nosotros, ya el ángel de Jehová ya está morando adentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Porque nosotros literalmente ya tenemos adentro de nosotros la fuerza más grande del universo, ¿no? El Dios que hizo los cielos y la tierra está adentro de nosotros, es el león de la tribu de Judá. ¿Quién irá con nosotros? Judá irá con ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la fuerza para poder alcanzar la victoria. Dice claramente que 300 personas nada más quedaron de este momento que bebieron del agua de esa manera, decentemente, ¿no? Gente que se inclinó, con la mano agarraron agüita, tomaron, en la otra mano tenían su espada y en la otra tenían tomando agüita. Y es que eso es lo que hay que hacer, hermano. No hay que dejar de pelear mientras que nosotros pues tenemos bendición, ¿verdad? Tenemos bendición, pero hay que pelear por esa bendición. Diga conmigo, tengo bendición, pero tengo que pelear por esa bendición, ¿verdad? En una mano la espada y en otra mano el agua de la palabra de Dios. Bebiendo agua de la palabra de Dios, recibiendo instrucción de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Ya usted sabe qué tiempo estamos viviendo. Pero como dijo este general del ejército, tenemos que movilizar todas nuestras fuerzas espirituales. Tenemos que orar, tenemos que actuar. Aquí hay que predicar y hay que orar, hermano, ¿verdad? Son los dos papeles. Esdras y Nehemías, sacerdote y obrero evangélico, por decirlo así. Nehemías era un tipo que actuaba, Esdras oraba. Pero ahora hay que hacer los dos trabajos, hermano. Hay que orar y hay que actuar. Hay que orar y hay que actuar, porque Dios está con nosotros. Dice claramente que el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Y de ahí mira a ver cómo le haces. Entonces Gedeón dice que agarró, organizó 3 escuadrones de 100 y simplemente les dio una olla y una antorcha. Y les dijo, váyanse por diferentes puntos, usted para allá, usted para allá, usted para allá, nosotros acá. Y cuando nosotros gritemos, dice que dijeron, usted vamos a decir, glorifiquemos a Jehová, ¿verdad? Y por Jehová y por Gedeón. Curioso que permitió el Señor, ¿verdad?, que a Gedeón se le otorgara la victoria a pesar de, o se le atribuyera crédito por la victoria. Sabemos que todos los créditos de las victorias las tiene el Señor, pero Dios quiere compartir su victoria contigo. Dios quiere compartir su victoria con tu familia. Dios quiere glorificar
en ti, y no tiene el Señor ningún problema que tú lleves crédito en esa victoria, porque se dirá, hermanos, somos tierra deseable porque Dios está con nosotros, y se va a conocer que Dios nos da la victoria a pesar de todo. Mira, nosotros en este ministerio acá tenemos 6 meses de no operar normalmente como una iglesia. 6 meses Dios nos ha mantenido, hermano. Fíjate tú, el milagro que Dios nos ha hecho. Antes de la pandemia nosotros teníamos problemas financieros. Cuando vino la pandemia, honestamente yo te dije, aquí terminó todo. Hemos perdido todo, porque después de esto aquí no pasa nada. Recién estaba platicando con un amado pastor que tuvieron el chance de poder vender el lugar que tenían, ¿no? Antes de la pandemia. Y me dice, si yo no hubiera logrado hacer eso, me dice, yo no sé dónde estuviera ahora mismo. Y le dije, bueno, mira, estarías donde yo estoy ahora. Le dije, nosotros no lo logramos hacer, mas sin embargo Dios nos ha dado la victoria, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor de una manera milagrosa. No lo sabemos todo, porque yo te he dicho algo y lo voy a volver a decir, y yo sé que los que se congregan conmigo lo saben. Apréndete esto: las cosas de Dios son primeramente imposibles, ¿verdad? Segundo, es bien difícil que suceda. Y número 3, cuando tú sientes, ya Dios lo ha hecho. Y Dios lo hace de una manera sobrenatural, de una manera que nadie explica cómo, ¿no? Ni podemos regresar a la matemática para averiguarlo, porque nos es imposible. Dice, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo, dice el salmista. Si yo me pusiera a anunciar y a hablar de ellas, no tendría tiempo para terminar. Señor, porque grandes son tus obras, grande es tu poderío, grande es tu majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y toda potestad. Grande es tu dominio y el universo lleno está de tu poder. Señor, grande eres tú, Jesús, porque Él es grande y maravilloso. Él, hermanos, hace milagros sobrenaturales. Y eso es lo que la iglesia tiene que creer. No tenemos que esperar tener la plata en la mano, hermanos. Nunca fue así. Nunca fue así. Dios no es un Dios de mucho, hermano. Dios es un Dios de poco. Hay gente que dice, tenemos que tener muchos miembros. No, hermano, Dios es un Dios de poco. Dios se glorifica con poco. Agarró 300 nada más. Habían miles, pero Dios agarró solo 300 y le dijo, con estos 300 yo te voy a entregar a los madianitas. Los madianitas, hermano, eran 350,000 personas. ¿Ok? 350,000 gentes de guerra, con camellos, a caballo, gente violenta, hermano. Terrible situación. Pero estos 300 hicieron la locura que Gedeón les dijo, porque fue una locura literalmente. Y a veces pensan que están locos, dicen los evangélicos, están locos. Esta gente se lanza a una cosa. Yo no sé cómo le hacen, no sé ni cómo le harán. Hermano, Dios hace milagros, Dios hace prodigios. En Jericó, hermano, dicen los estudiantes, los arqueólogos, dicen que los muros de la ciudad no cayeron hacia adelante, ni cayeron hacia adentro. Dice que los muros literalmente se hundieron, hermano. Dios hundió los muros de Jericó y el pueblo entró a la ciudad para conquistarla, a pesar de que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Así que si la cosa está dura y fea, hermano, si la situación está cerrada, si tú no sabes de dónde vas a sacar, yo te digo que el Señor está en control de tu situación, pero tienes que creerle al Señor, tienes que creerle. Muchas veces nosotros los cristianos evangélicos queremos tener lo que somos, unos manipuladores. Queremos manipular la finanza, queremos manipular los hijos, queremos manipular a todo el mundo. Escúchame, soltemos. Dejemos que el Señor obre, que el Señor se glorifique, que Dios haga milagros y maravillas. Si nosotros ya sembramos la palabra, ¿de qué tenemos miedo, hermano? Acuérdate que la palabra no regresa vacía. La palabra es el Señor Jesucristo, amén. Y Él, cuando vino a esta tierra, Él hizo lo que tenía que hacer y regresó al cielo con las manos llenas, hermano. No regresó con las manos vacías, regresó con nosotros en el corazón. Hoy tenemos a Cristo en el corazón. Y yo siento el Espíritu de Dios que está en tu casa, está en la sala de tu casa, está ahí donde estás. Dice que se gritó en aquel momento, por Jehová y por Gedeón. Dijeron, rompieron las ollas de barro y levantaron las antorchas, hermano. Y aquellos madianitas, dice que salieron corriendo, hermano. Les entró un temor, les entró un pavor, hermano. Los 350,000 madianitas salieron corriendo por el desierto, despetacados, como se dice, ¿no? Huyendo por el zacatal, escapando del temor de Dios, porque Dios había puesto su temor sobre ese ejército. Escucha bien esto.
El diablo sabe que tú representas una amenaza terrible para él. Y por eso ha venido, para tocarte la salud, tocar tus finanzas. Hemos sentido el embate de esta pandemia en todo sentido, financiero, psicológico, emocional. El diablo ha querido acabar con la iglesia, pero hoy la iglesia vive y vive más que nunca, ¿ok? La iglesia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. A nosotros nos ha sido dada la llave del reino de los cielos. Todo lo que permitamos en esta tierra será permitido en el cielo, y todo lo que prohibamos en esta tierra será prohibido en el cielo. Y en este momento nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús para prohibir que Satanás toque tus finanzas, que toque tu salud, toque tu casa, tu vida, tu negocio. Eso puedes hacerlo, y estate seguro que Dios te honra, porque dice: he aquí, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Son promesas de Dios para la iglesia verdadera, para la iglesia que no depende del dinero, que no depende de ideas corporativas. No somos una corporación, somos la familia de Dios. Somos hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Jesús a pesar de toda la persecución y a pesar de cualquier cosa, hermano. Olvídate de eso, que hay gente que nunca va a reconocer que les diste una palabra. Hay gente que nunca va a aceptar la disciplina, la corrección, porque hacen lo que les da la gana. Dice ahí claramente, dice en ese versículo 25, al final del libro de los Jueces, el último versículo de Jueces dice: Israel se fue a su casa porque cada quien hacía lo que le daba la gana. Y hoy en día hay personas que piensan que en su casa están bien, que no necesitan ayudar a nadie, que no necesitan, lo único que piensan es en tener su lugarcito. Sálvese quien pueda, dicen por ahí. Y esa no es la voluntad de Dios. La iglesia tiene que estar afuera, la iglesia que tiene que estar predicando, la iglesia tiene que estar hablando de Dios, la iglesia tiene que estar buscando el reino. Porque aunque pongamos jueces en la Corte Suprema, hermanos, si la iglesia no actúa, olvídate de eso. Va a haber una vez más apostasía religiosa, decadencia moral en la sociedad, y habrá anarquía política, que es la que estamos viendo. Así que, hermanos, hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Ese es el tiempo que estamos viviendo, y hay esperanza, porque dice la Biblia que Dios le dio victoria a Israel aquí a través de Gedeón, y otra vez Israel volvió a estar en paz, Israel volvió a estar en bendición, Israel volvió otra vez a ser el Israel que siempre fue, el Israel de Dios, el príncipe de Dios, porque Dios siempre ha estado con su pueblo y Dios quiere estar con nosotros el día de hoy. El Espíritu de Dios está aquí, yo lo puedo sentir, yo sé que Dios se está glorificando, yo sé que Dios te está hablando. Como cristianos tenemos, hermanos, que honrar a Dios. Tenemos que dejar que la unción caiga sobre nosotros, porque la unción rompe todo yugo. Media vez la presencia de Dios está en nosotros, hermanos, aunque no tengamos dinero en la bolsa, Dios se glorifica. Así que estamos creyendo esto, que Dios está obrando donde quiera que tú estés. Yo te digo que Jesucristo es la respuesta a tu vida, a la necesidad de tu vida, al vacío de tu corazón. Jesús es la respuesta. Yo sé que a lo mejor algún día recibiste al Señor, o a lo mejor eres cristiano, pero más sin embargo tienes ciertos vacíos. No quieres llenar esos vacíos con comprar, con viajar, con irte para acá, irte para allá. A lo mejor si hago esto, a lo mejor si hago el otro. Escúchame. Salomón, el sabio de la historia, al cual Dios le dio sabiduría, tenía de todo más que tú y yo, más que cualquier millonario. Salomón manejaba hasta una tecnología hidráulica. Dice que en la casa de Salomón habían elevadores hidráulicos, casi lo mismo que hoy ves en un edificio moderno. Salomón lo tenía porque Dios se lo mostró cómo hacerlo. Cuando vino la reina de Saba, dice que dijo: es más lo que hay aquí que lo que se dice allá afuera. Pero hoy la iglesia, hermanos, los cristianos, es más lo que hablamos que lo que tenemos. Es más lo que hablamos que lo que realmente hacemos. Tiene que ser al revés. La bendición está con nosotros de tal manera que la gente va a admirar, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice: seréis tierra deseable, dice Jehová, el Dios de los ejércitos. Y es el momento de levantarnos, ¿ok? Espero que Dios te haya hablado, espero que Dios te haya ministrado en este momento. De hecho, estaba allí por hacer la oración de fe. El Espíritu de Dios no me va a dejar ir sin hacer la oración de fe. Entrégate a Cristo, es lo mejor que puedes haber hecho en la vida. Escúchame bien, tú en este mundo vas a venir y te vas a ir. Vienes, Dios te trajo, pero te tienes que ir con Él. En el principio Él te trajo, ¿viste? Él vino contigo, ahora tú tienes que ir con Él.
porque te vas a morir un día. Y si el Señor no está en tu vida, te vas a ir solo y te vas a ir a una eternidad sin Dios. Y eso no es posible. Por eso dice que de qué le sirve al hombre ganar todo el oro y toda la plata del mundo si cuando se va de aquí se va sin Cristo. Eso sería lo más ridículo que pudiera hacer una persona. Sería el fracaso más rotundo. Ya de por sí el hombre es un fracaso. Es el fracaso más grande del universo, nosotros los seres humanos, porque hemos sabido vivir sin Dios y queremos irnos sin Dios. No cometas ese fracaso. Si te vas a ir de aquí, no te vayas solo. Vete con Cristo, porque Él es el que te va a hacer pasar al otro lado. Un día voy a traer una predicación que se llama el coyote divino. El coyote divino es el que te pasa al otro lado, ¿verdad? Los que somos y los que fuimos ilegales sabemos lo que es un coyote. Hay un coyote que te lleva a donde tenemos que ir, ¿viste? Y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Él te puede pasar al otro lado. Si tú no estás con Él, te va a agarrar la migra y te vas a ir al infierno. Eso es lo que te va a pasar. Pero si hoy estás en lo que estás, recibe a Cristo en tu corazón. Yo sé que el Señor te está hablando en este momento. Dile conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Señor, prometo seguirte, prometo caminar contigo, Señor. Gracias porque tú pagaste en la cruz por mis pecados. Hoy reconozco esa salvación y recibo esa salvación. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy declaro que tú me salvas. Declaro y confieso con mi boca, come on, dígalo con su boca, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, el Hijo de Dios, que pagó por mis pecados en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si hiciste esa oración, si estás hoy seguro, ¿verdad?, de que si te mueres o si Cristo viene te vas con Él, eso quiere decir algo maravilloso, algo precioso. Porque, hey, mira, una señora que vi en la televisión que dijo: uno siempre tiene menos tiempo de lo que uno se imagina. Y eso es verdad. Así es verdad. Porque hoy estás sano, pero a lo mejor mañana te dicen que te dio un cáncer. A lo mejor mañana tienes un accidente y ya no estás aquí. Así es. Yo quiero decirte: prepara tu pasaporte y arregla cuentas con el Eterno en esta mañana.